Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 7 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La naturaleza de la reconciliación. La cita la encontramos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, donde el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre amado, te damos gracias por la profundidad de tu mensaje que tiene poder para salvar. Señor, tu plan de redención es profundo, amplio, majestuoso, maravilloso. Revela quién eres, revela quiénes somos, revela a tu Hijo Cristo Jesús, a tu Espíritu Santo. Revela tanta verdad que para siempre estaremos anonadados por lo que tú hiciste para revelarte y para que nosotros viniéramos realmente a ser adoradores en espíritu y verdad. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos con una fe superficial, antropocéntrica. Ayúdanos a centrar nuestros afectos, nuestra mirada y nuestra pasión en Cristo Jesús nuestro Señor. Te lo rogamos para la honra de su nombre. Amén y amén. Bueno, creo que hoy concluimos esta miniserie que el hermano Oswald Chambers nos compartió acerca de la naturaleza del pecador antes de la naturaleza regenerada, y hoy vamos a ver que todo tenía que ver con la reconciliación. Me parece hermoso. Así que vamos empezando. Dice, el pecado implica un concepto de relación fundamental. No es hacer lo malo, sino ser lo malo. Es una independencia deliberada frente a Dios. La fe cristiana se basa en una naturaleza real y radical del pecado. Por contraste, otras religiones, todas las otras religiones, digamos, tratan con los pecados, pero solo la Biblia trata con el concepto de el pecado. Entonces, simplemente creo que el hermano quiere que nosotros entendamos que separado de la Biblia jamás entenderíamos correctamente lo que significa el pecado. O sea, es decir, que no son las cosas malas que hacemos, que todas las otras religiones tienen como un concepto de lo bueno y lo malo. Entonces, si haces más cosas buenas que malas, te irá bien. Pero si haces más cosas malas que buenas, entonces te irá mal, ¿verdad? Este es el concepto erróneo, que es un concepto satánico, un concepto secular que se va en contra del concepto correcto que encontramos únicamente por medio de la revelación de Dios, la Escritura. Entonces, solo la Biblia, hermanos, nos informa acerca del concepto del pecado. Y el pecado es simplemente esto. No son las cosas malas que hacemos, porque es que no se trata de una idea de moralismo, puesto que ya vimos en el devocional de ayer que Jesucristo no está lidiando con aquella persona moral que nosotros pensamos que somos, como para tratar de arreglarnos un poquito y darnos el ejemplo a seguir. No, entendimos que al menos que nazcamos de nuevo, al menos que Él nos regenere, que nos vuelva a dar vida y nos impute su naturaleza por medio de la aceptación de su sacrificio, ¿verdad? Entonces, ninguna esperanza
tendríamos. Lo que el hermano quiere que entendamos acá es que el mismo concepto del pecado implica que el contexto es relacional. El pecado es preferir deliberadamente nuestra voluntad, opuesto a la voluntad del que nos creó. Entonces, mientras otras religiones tratan el tema de los pecados y las malas acciones y cómo las pueden solventar con las buenas acciones, la Biblia no habla de ese concepto en lo absoluto y más bien trata el concepto de la traición del pecado, de hacer lo que nosotros queremos hacer deliberadamente contra la voluntad del Señor. ¿Ok? Por esto es que el título de hoy es la naturaleza de la reconciliación, porque esto es lo que Dios está haciendo por medio de la redención, es reconciliar una relación que fue quebrantada desde el huerto del Edén. Entonces, dice lo primero a que hizo frente Jesucristo en los hombres fue a la herencia del pecado. Lamentablemente, hemos ignorado esto en nuestra presentación del Evangelio y nos está hablando a todos, porque tristemente el Evangelio se ha vuelto ahora como una idea de moralismo o una idea de que Dios nos va a ayudar a solventar nuestros problemas o a tratar de mantener lo más que podemos de nuestra vida sin tener que sacrificar mucho. Y nada de esto es una fiel presentación del Evangelio. Repito entonces, lo primero a que hizo frente Jesucristo en los hombres fue a la herencia del pecado. Y lamentablemente hemos ignorado esto en nuestra presentación del Evangelio y por ello el mensaje del Evangelio ha perdido su aguijón y poder dinamitador. ¿Por qué vemos tanta apatía en las iglesias? Es porque las iglesias están llenas de personas que ni conocen al Señor, es decir, que no han sido regeneradas, no tienen la naturaleza de Cristo en ellas y por tanto son personas legalistas, personas moralistas que tratan de hacer lo mejor que pueden y por ende en realidad se colocan más en lo que es una religión secular, moral, antropocéntrica, en lugar de lo que la Biblia nos llama, nos enseña más bien en cuanto a la regeneración con el fin de la reconciliación. Entonces, la Biblia no solo revela que Jesús cargó sobre sí mismo nuestros pecados personalmente, lo cual podemos verlo en 1 de Pedro, capítulo 2, 24, sino que además tomó sobre sí mismo la herencia del pecado que nadie puede tocar. Recordemos que Él nunca pecó, entonces Él pudo ser por nosotros el perfecto sacrificio, quien cargó nuestra deuda para poderla saciar, ¿verdad? Para poderla propiciar, vertiendo su sangre, derramando su sangre sin pecado perfecto en nuestro lugar para poder reconciliarnos con Dios. Dios hizo a su propio Hijo pecado para poder transformar al pecador en santo. Hermanos, por favor, imagínense, mediten en esto. Meditemos en la realidad de la redención. Meditemos en el amor de Dios y su voluntad. Es que no hay nada más grande que el Evangelio para llevarnos a profundizar y amar a nuestro Dios. Qué triste cuando pensamos que el Evangelio es
que Cristo nos está tocando la puerta de nuestro corazón y nosotros si abrimos, Él va a venir a comer con nosotros, a comulgar con nosotros. Hermanos, la profundidad del mensaje que tiene poder para salvar, para sanar, para santificar, para glorificar, es lo que necesitamos nosotros entender para crecer en un conocimiento de quién es Dios, para crecer en nuestro amor y adoración pura hacia con Él. Dice, a través de toda la Biblia se dice enfáticamente que nuestro Señor tomó sobre sí mismo el pecado del mundo mediante identificación con nosotros, no por medio de simpatía por nosotros. Hermanos, nuevamente desde el huerto del Edén, y por esto que nosotros estudiamos el curso de redención, para hacer ese recorrido necesario desde Moisés y los profetas, viendo que todo tenía que ver con Cristo. Cristo fue el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Padre hizo un pacto trinitario, hay un pacto trinitario desde antes de la fundación del mundo, un pacto de gracia para redimir lo perdido. Entonces es necesario que lo veamos desde el principio para no perder de vista lo que es central en la Biblia, que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre los invitamos a que consideren estudiar con nosotros y que nos permitan a nosotros colaborar con lo que Dios mismo nos ha dado para la edificación de su cuerpo en todas las naciones, para que estando unidos seamos uno como Cristo le pidió a su Padre, uno en mente, uno en corazón, uno en propósito, amando a Dios y amándonos unos a los otros, porque para esto Dios nos hizo libre, como dice Juan capítulo 8, versículo 32. Dice entonces aquí el hermano tomó deliberadamente sobre sus propios hombros y soportó sobre su propio cuerpo el pecado completo acumulativo de la raza humana. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y al hacerlo así, obtuvo la salvación para la totalidad de la raza humana solo sobre la base exclusiva de la redención. Hermanos, si hemos sido redimidos, es simplemente porque Jesucristo fue nuestro sacrificio expiatorio, sustitutivo, porque Dios aceptó el sacrificio de Cristo en el santuario celestial. Jesucristo reconcilió a la raza humana, volviéndola a donde Dios quería que estuviese. Obviamente, esto es efectivo solo en aquellos que confían en el Señor, puesto que muchas personas no confiarán que Cristo es realmente el segundo Adán, que es el primogénito de todos los que resucitarán. Y bueno, aquellas personas se quedarán entonces con el destino del primer Adán. Qué triste. Y ahora cualquiera puede experimentar la reconciliación, ser llevado a la unión con Dios, pero únicamente sobre la base de lo que nuestro Señor ha hecho en la cruz del Calvario. No hay otro camino. Recuerden que desde Adán y Eva y luego Caín y Abel registran ofrendas a veces de la tierra, ofrendas a veces con derramamiento de sangre. Pues, ¿qué nos dice el libro de Hebreos? Que no había perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. Hermanos, este es el evangelio de nuestro Señor, desde el huerto del Edén hasta que la última persona entre, y luego Jesús vendrá y establecerá nuevamente su reino sobre la tierra. El hombre no puede redimirse a sí mismo. La redención es la obra de Dios y está totalmente acabada y completa. ¿Lo entiendes? ¿Lo conoces? ¿Te sientes familiarizado con el plan de redención? Su aplicación a nosotros como seres individuales es cosa de nuestra propia acción individual o de nuestra respuesta a ella. La salvación es del Señor y es cuestión personal. Nadie puede salvarse por ti, nadie puede entrar por otra persona. Cada persona ha de doblar la rodilla y de confesar con su propia boca de que Jesús es el Señor. Siempre debe establecerse una distinción entre la
revelación de la redención y la experiencia real y consciente de la salvación en la vida de cada persona en concreto. ¡Qué hermosura! De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito para que todas las personas que necesitan un Salvador, como dijo Jesús, Él no vino al mundo por los que se creen que están sanos, por aquellos que creen que moralmente y en comparación a otros se justificarán delante de Dios. La palabra dice que si la ley nos hubiese podido salvar, en vano hubiese muerto Cristo. Pero sabemos que Dios envió a su Hijo y que el Hijo vino en obediencia para redimir al perdido. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Conoces al Señor? ¿Entiendes que tu vida le pertenece porque Él te compró a precio de sangre, porque así te amó? Espero que sientas esa certeza y que puedas aún compartir con otros el plan de redención, porque a esto nos ha llamado el Señor, a ir y a ser discípulos, enseñándoles a las personas que obedezcan a Cristo con sus vidas. Amén. Bueno, veamos qué es lo que nos corresponde. Como título para mañana es Acudiendo a Jesús. Bueno, ¿qué más nos queda? Él es nuestro todo. Amén. Bueno, les deseo un lindo día y que Dios los bendiga.